Imagina que abres una puerta que no debería existir. No una puerta de madera, sino una puerta en el tiempo. Detrás no hay un cuento de conquistadores, sino un expediente. Hojas manchadas por humedad, firmas torcidas, sellos a medio borrarse y un olor antiguo a polvo y sal. En esos papeles, la conquista del Perú, 1532-1533, no empieza con una batalla, sino con un rumor, que el imperio inca estaba roto por dentro antes de que llegaran los extraños, y que alguien, en algún lugar, lo sabía. Alguien lo aprovechó, y alguien lo ocultó, porque la versión oficial suena limpia. Pizarro llega, captura a Atahualpa en Cajamarca, pide un rescate y el mundo cambia. Pero cuando miras la historia como si fueran archivos secretos, aparecen sombras, decisiones raras, silencios en las crónicas, coincidencias demasiado perfectas y una pregunta que nadie responde del todo. ¿Cómo pudo un puñado de hombres entrar en el corazón de un imperio de montañas, caminos y ejércitos y lograr que todo se inclinara en tan poco tiempo? El Perú de 1532 era un universo en altura. Un mundo de piedra y cielo, donde los caminos del Capacñán cosían los Andes como venas, calzadas, puentes colgantes, tambos, mensajeros que corrían con quipus y un orden imperial que parecía invencible porque no dependía de una ciudad sola, sino de una red. Ese fue el verdadero poder inca, la red, la capacidad de mover comida, gente, noticias, soldados y mantener un control que parecía natural, como si las montañas hubieran nacido para obedecer. Pero en los archivos, lo natural suele esconder lo frágil. El imperio acababa de pasar por una guerra civil. Esa es la grieta principal. Huáscar y Atahualpa, dos nombres que suenan como destino. La lucha entre ellos no era solo por un trono, era por la legitimidad del mundo. Huáscar, asociado al centro tradicional en Cusco. Atahualpa, asociado al norte y a un poder militar que venía endurecido por campañas. El conflicto dejó heridas, resentimientos, ejecuciones y una capa de miedo en la élite. Cuando los españoles llegan, no llegan a un imperio en calma, llegan a un imperio cansado, sospechoso, con cuentas internas por cobrar, y esa sospecha es combustible. Francisco Pizarro no era un príncipe, era un hombre de frontera. Un superviviente del Caribe, moldeado por campañas donde el hambre era más frecuente que el oro. Su expedición, en términos numéricos, no parecía una amenaza continental, pero el peligro real no era el número, era el método. El método era la psicología del golpe: entrar, ofrecer amistad, medir el terreno, buscar el punto de presión y capturar el centro simbólico. En México, ese centro fue una capital lacustre. En el Perú, el centro podía ser un hombre, el Inca. Y aquí aparece una de esas piezas que, en un documental de archivos secretos, se siente como llave: la información. ¿Qué sabían realmente los españoles antes de llegar a Cajamarca? Sabían de la guerra civil, sabían que Atahualpa había vencido, sabían que el imperio estaba en transición. Esa información no cae del cielo. Llega por intermediarios, indígenas aliados ocasionales, pueblos resentidos, mensajeros, traductores improvisados, marineros que escuchan historias en puertos, sobrevivientes de expediciones anteriores y, muy especialmente, llega por la necesidad de los propios andinos de interpretar a los extranjeros. Enviaron emisarios, observaron, conversaron. Cuando dos mundos se encuentran, ambos espían. En el camino hacia Cajamarca, la expedición avanza como una aguja atravesando un tejido enorme. Los Andes no son un escenario pasivo, son un personaje. Frío, altura, caminos estrechos, pasos donde un ejército podría destruir a un grupo pequeño con facilidad. Y sin embargo, Pizarro avanza. Esa es una de las rarezas. ¿Por qué lo dejaron avanzar? La respuesta oficial suele hablar de confianza, de sorpresa, de superioridad tecnológica, pero la lectura de archivo sugiere algo más complejo. Los incas estaban decidiendo qué hacer con ellos, y esas decisiones estaban envenenadas por la guerra civil.
No todos querían lo mismo. Algunos querían eliminarlos, otros querían usarlos, otros querían observar. Y en un imperio recién dividido, la indecisión se vuelve una puerta abierta. Atahualpa, vencedor de la guerra, no estaba en Cusco. Estaba en el norte, cerca de Cajamarca, con una presencia militar enorme. En términos políticos, eso ya era un mensaje. El poder se movía. Y cuando el poder se mueve, el mundo tiembla. Atahualpa era fuerte, sí, pero también necesitaba consolidar. Necesitaba asegurar la lealtad de regiones, asegurar que Cusco no se convirtiera en un foco de resistencia y reorganizar su legitimidad ante una élite que había vivido la guerra como trauma. En ese clima, los españoles aparecen como un objeto extraño. No encajan en categorías existentes. ¿Son enviados de dioses? ¿Son mercenarios? ¿Son una tribu rara? ¿Son una amenaza? ¿Son un instrumento útil contra enemigos internos? Aquí entra el Gran Teatro de Cajamarca, un encuentro que parece diplomático y termina como punto de ruptura. Las crónicas describen la plaza, la disposición, la tensión. Pizarro entra con estrategia: esconder fuerzas, controlar accesos, preparar el choque. Atahualpa entra con confianza, o al menos con la apariencia de confianza que un soberano necesita mostrar. Y entonces aparece el acto que la historia repite una y otra vez porque está cargado de símbolo. El momento del libro en manos de un religioso, la incomprensión, el gesto interpretado como ofensa y el golpe. Este episodio, tal como se cuenta, tiene capas de propaganda y también de malentendido cultural. En un archivo secreto, el detalle esencial no es el objeto, sino la lógica. Se necesitaba un pretexto para convertir un encuentro en captura. La captura de Atahualpa en Cajamarca es el centro del terremoto. No hace falta describirlo con crudeza. Basta entender que, en un sistema donde el Inca era eje político y ritual, capturarlo era capturar la llave del orden. El imperio podía tener caminos, ejércitos y alimentos, pero su legitimidad estaba concentrada en una figura. Quitas la figura y todo el cuerpo entra en confusión. Y la confusión es donde el método español se vuelve letal. Aprovechar el vacío, hablar con unos contra otros, prometer, dividir, registrar, firmar, imponer. Después viene el rescate. Ese cuarto lleno de riqueza acumulada que, en el imaginario, parece un símbolo de codicia, pero en el archivo, el rescate también parece otra cosa. Una negociación desesperada, un intento de comprar el tiempo, una forma de mantener el mundo unido mientras el eje está prisionero. Atahualpa, incluso capturado, intenta gobernar, envía órdenes, recibe noticias, mide a sus enemigos. Y esto es clave. La conquista del Perú no fue solo fuerza física, fue guerra de comunicaciones. Quien controla el mensaje, controla la obediencia. Aquí entra una capa de sombra que suele aparecer en las lecturas más intrigantes. ¿Hubo traiciones internas decisivas? No como novela barata, sino como dinámica real de un imperio en crisis. Atahualpa tenía enemigos, partidarios de Huáscar, nobles del Cusco, generales que podían temer el futuro. En una guerra civil reciente, la lealtad no es un bloque, es una cuerda tensada. Los españoles, expertos en detectar tensiones, podían escucharlas como se escucha un instrumento. Una hipótesis razonable, y siempre debatida, es que algunos sectores vieron en la presencia española una herramienta temporal. Dejemos que lo debiliten, luego los expulsamos. El problema con jugar con fuego es que el fuego aprende rápido. Y además, hay otro elemento oscuro y silencioso: los intérpretes. La historia del Perú se decide también en traducciones imperfectas. Lo que se dice, lo que se entiende, lo que se repite, lo que se omite. Un nombre mal interpretado. Una promesa traducida como orden. Una amenaza disfrazada de consejo. La conquista es, muchas veces, el arte de controlar la interpretación. Quien traduce, gobierna el puente. Y en los puentes se decide el destino. Mientras Atahualpa está prisionero, el mundo inca se mueve. Generales, nobles, mensajeros. Se toman decisiones a distancia. Se presiona Cusco. Se reorganizan lealtades.
y los españoles, con un núcleo pequeño, se vuelven extrañamente grandes porque tienen al eje. Esto crea escenas que parecen irreales. Un grupo de extranjeros dictando condiciones en un imperio que podría aplastarlos. Esa irrealidad solo se explica por el factor psicológico del símbolo capturado y por el eco de la guerra civil. En ese clima ocurre otro evento clave, la muerte de Huáscar. Las crónicas hablan de Huáscar como una figura eliminada durante el caos, y se ha discutido históricamente quién ordenó qué y con qué propósito. Aquí el archivo secreto se vuelve inquietante. Si Huáscar vivía, era un estandarte posible para una resistencia legitimista contra Atahualpa. Si Huáscar moría, Atahualpa eliminaba una amenaza, pero también eliminaba una carta de negociación frente a los españoles que podían usar a Huáscar como alternativa. Cada decisión era una trampa, y el resultado fue que el tablero se quedó con menos piezas propias y más espacio para la intervención extranjera. El año 1533 se acerca como un filo. El rescate se completa o se reúne en gran parte. La tensión aumenta. Los españoles temen un ataque masivo. Los incas temen una traición final. En este punto, lo importante no es repetir escenas famosas, sino comprender el mecanismo. Cuando un poder externo captura el centro y luego lo mantiene vivo lo suficiente para extraer riqueza y reordenar alianzas, está construyendo un reemplazo. Y ese reemplazo, en el Perú, será un nuevo inca funcional a los españoles. Una figura que permita dar apariencia de continuidad mientras el control real cambia de manos. Y aquí, casi como si estuviéramos leyendo el último párrafo de un expediente, aparece la sensación de que todo sucede demasiado rápido. Cajamarca, captura, rescate, decisiones, marchas hacia Cusco. La red inca, que parecía invencible, empieza a ser usada por otros. Caminos, tambos, logística. Lo que era poder imperial se convierte en infraestructura para su propia transformación. Es una ironía histórica brutal. El orden que construiste facilita la velocidad de tu caída cuando otro aprende a usarlo. Quédate con una imagen tranquila, casi silenciosa. Una plaza andina al atardecer, piedras frías, un viento fino y mensajeros corriendo por caminos que no entienden del todo que el mundo ha cambiado. En lo alto, el cielo parece igual. Abajo, el poder está siendo reescrito, no por una batalla gigantesca, sino por un acto de captura y por una cadena de decisiones dentro de un imperio recién fracturado. Y en algún lugar de ese expediente imaginario queda una frase que no está en la historia oficial, pero que se siente verdadera. Cuando un imperio se divide, el extranjero no necesita ser enorme, solo necesita llegar en el instante exacto en que el centro tiembla. En los días posteriores a Cajamarca, el silencio fue tan peligroso como la plaza. No el silencio de nada ocurre, sino el silencio de una cuerda tensa. Todos esperan el primer tirón que la rompa. En los expedientes que sobreviven y en los huecos que dejan, se siente una verdad incómoda. La captura de Atahualpa no fue el final de una jugada, fue el inicio de una guerra invisible, hecha de mensajes, de rumores y de decisiones tomadas lejos de los ojos. Atahualpa estaba prisionero, pero no estaba apagado. En un imperio donde el mando se sostenía en la red, caminos, tambos, chasquis, quipus, el inca aún podía intentar mover piezas. Y aquí aparece la primera capa de sombra. La sala de Atahualpa, más que una prisión, se convirtió en un centro de filtración. Entraban capitanes, entraban mensajeros, entraban emisarios de pueblos cercanos. También entraban miradas españolas, calculadoras, nerviosas, hambrientas de control. En ese cruce de entradas y salidas se decide el Perú. No solo en lo que se dijo, sino en lo que se creyó que se dijo. Hay un nombre que en las historias suele aparecer como simple intérprete, casi un detalle técnico. Pero si miras con la lógica de los archivos secretos, ese detalle se vuelve un punto de poder. Felipillo. Un joven que traducía entre mundos con palabras que no siempre podían equivaler. La traducción no es un espejo, es un filtro. Y un filtro puede cambiar la historia sin que nadie lo note. Algunas versiones posteriores lo retratan como manipulador, como pieza oscura. No podemos saber con certeza cuánto de eso es verdad y cuánto es necesidad de encontrar un culpable humano para un desastre inmenso.
Pero como hipótesis razonable, es indiscutible que un intérprete en ese momento era un arma estratégica. Podía suavizar amenazas, endurecer promesas, confundir órdenes, sembrar sospecha. Si el Perú cayó tan rápido, una parte de esa velocidad pudo venir de ahí, de mensajes que llegaban al oído ya transformados. Mientras tanto, fuera de Cajamarca, el imperio era un cuerpo con dos corazones: el norte militar de Atahualpa y el viejo centro del Cusco, donde la legitimidad tenía siglos y la memoria era casi una institución. La guerra civil había dejado heridas abiertas. Los partidarios de Huáscar no habían desaparecido. Muchos callaban, otros esperaban, otros negociaban su supervivencia. Y aquí nace una posibilidad no oficial, pero coherente con la lógica de imperios divididos, que en Cusco existieron consejos discretos, reuniones de panacas y nobles, donde la gran pregunta no era ¿cómo vencemos a los españoles?, sino ¿a quién obedeceremos cuando esto termine? Porque si Atahualpa volvía libre, su victoria significaba purgas y cambios. Si Atahualpa caía, el Cusco podía intentar recuperar su centralidad, pero al precio de un poder extranjero creciendo como sombra. Los españoles entendieron algo muy rápido: el imperio inca no se derrota solo con batalla, se deforma desde dentro. El método era antiguo y cruelmente moderno: buscar descontentos, identificar rivales, ofrecer continuidad a cambio de obediencia. Y Cajamarca les dio el instrumento perfecto: el inca como rehén simbólico. No necesitaban conquistar cada valle, necesitaban que la red creyera que el centro estaba bajo control. Y para que la red creyera, bastaba con un puñado de escenas cuidadosamente administradas, audiencias, órdenes transmitidas, rumores colocados en puntos exactos, como semillas en tierra húmeda. El rescate, en ese sentido, no fue solo codicia, fue también una operación de tiempo. Cada día con Atahualpa vivo era un día en que la red seguía funcionando de algún modo, reuniendo riqueza, moviendo gente, obedeciendo instrucciones. Pero cada día era también un día en que los españoles aprendían el mapa humano del imperio: quién manda, quién teme, quién odia, quién vacila. En un expediente real, la pregunta sería: ¿cuánto valía ese aprendizaje? Tal vez más que el oro mismo. En los relatos más sobrios se habla de cómo se reunió el rescate: objetos rituales, ornamentos, piezas de gran valor. Pero en la lectura de sombras aparece otra idea: que junto a la riqueza material circuló algo aún más valioso, una riqueza de información. Quipus que registraban tributos, rutas, capacidades logísticas. Mensajeros que, al ir y venir, dibujaban sin querer un mapa social ante los ojos de un enemigo atento. No hace falta imaginar documentos secretos como pergaminos. El secreto podía estar anudado en cuerda y memoria, y el que capturaba mensajeros capturaba también pistas. Al mismo tiempo, el miedo español era real. En sus noches, la expedición sabía que estaba dentro de un imperio capaz de rodearlos con miles. La paranoia es un motor histórico. Empuja decisiones preventivas, endurece gestos, convierte cualquier movimiento indígena en amenaza. Y esa paranoia crece alimentada por una contradicción. Los españoles controlaban al Inca, pero no controlaban el territorio. Estaban sentados sobre una montaña, literalmente, rodeados por una geografía que podía volverse trampa. Por eso necesitaban avanzar pronto hacia Cusco, porque Cusco no era solo una ciudad, era un símbolo. Y controlar símbolos era lo único que podía convertir su situación frágil en dominio real. En este punto entra otra figura decisiva: Diego de Almagro y los refuerzos. Su llegada fortaleció a los españoles, y con fuerza también llegó la tensión interna, porque los conquistadores no eran un bloque compacto, eran ambición compitiendo con ambición, pactos frágiles, promesas de reparto. En el fondo, la conquista del Perú se movió por dos guerras simultáneas, una contra el imperio andino y otra, silenciosa, dentro del propio bando español por el control del botín y del futuro gobierno. Y cuando un grupo conquistador está dividido, tiende a actuar con urgencia. Cada líder teme que el tiempo favorezca al rival. Esa urgencia puede explicar parte de la rapidez con que buscaron un golpe definitivo. En el lado inca, la división era aún más profunda. Atahualpa tenía generales poderosos, como Chalcuchímac y Quisquis,
que manejaban ejércitos y podían destinos. Si el Inca estuviera libre, su autoridad unificaría. Pero prisionero, el imperio se convierte en una constelación. Cada general interpreta, cada noble calcula, cada región decide cuánto arriesga. Y aquí surge una hipótesis inquietante, que no necesita conspiración fantasiosa para ser plausible, que algunos mandos andinos consideraron negociar por su cuenta, no necesariamente para traicionar, sino para sobrevivir en un tablero nuevo. Si la guerra civil enseñó algo, fue que el perdedor puede desaparecer. Con los españoles presentes, el miedo a desaparecer se duplicó, y el miedo hace que la lealtad se vuelva flexible. Hay otro ángulo aún más delicado: la legitimidad ritual. En el mundo inca, el Inca no era solo rey, era un eje sagrado. Y el Cusco no era solo capital, era un centro del cosmos político. En momentos de crisis, las sociedades imperiales a veces se aferran a rituales para sostener el orden. Hubo intentos de restablecer equilibrio mediante ceremonias discretas, consultas a oráculos locales, decisiones tomadas bajo lógica religiosa. Es posible, no porque sea místico en el sentido moderno, sino porque en ese mundo la política y lo sagrado no estaban separados. Un consejo noble podía ser también un consejo ritual, y en una crisis como Cajamarca, la necesidad de signos era enorme, signos de que el mundo no se estaba rompiendo. Los españoles, por su parte, no comprendían ese tejido, pero sí comprendían su efecto. Si logras que el símbolo se vea humillado o controlado, la red entera tiembla. Por eso, incluso sin entender las raíces, podían usar la superficie. La conquista no siempre requiere comprender. A veces basta con identificar dónde duele. Y ahora, la parte más oscura de este tramo, tratada con calma: el destino de Atahualpa. El rescate, reunido en gran parte, no garantizó su libertad. En términos humanos, eso fue el colapso de una expectativa: pagar para comprar tiempo y vida, y descubrir que el tiempo comprado se convertía en otra cosa. En términos políticos, fue aún más grave. Cuando el eje cae, el vacío se vuelve permanente. Y en ese vacío aparece el siguiente paso del método imperial: crear una continuidad controlada. Si no puedes gobernar directamente a un imperio enorme con pocos hombres, necesitas una figura local que parezca legítima, una figura que mantenga obediencia mientras el control real cambia de manos. Así surge la lógica del Inca útil, una continuidad aparente. No es un invento del Perú, es una técnica imperial antigua. En lugar de destruir todas las estructuras, se toman y se redirigen. Los españoles empiezan a pensar como administradores. ¿Quién puede ser presentado como autoridad ante los andinos? ¿Quién puede calmar regiones? ¿Quién puede abrir puertas en el Cusco? Y el nombre de Manco Inca aparece en la escena histórica como parte de ese movimiento hacia la capital. Si miras este momento como si fuera una cámara lenta, ves dos caminos en el aire. 1. La red inca intentando reorganizarse para resistir. Otro. La red comenzando a ser usada por otros, como si el enemigo hubiera encontrado el manual oculto del imperio. Caminos, tambos, alianzas, jerarquías locales. La tragedia del Perú en 1532-1533 es esa. El poder inca era tan eficiente que una vez capturado su eje, esa eficiencia podía servir al invasor. En la geografía, los Andes parecen eternos, pero los imperios, incluso los de piedra, pueden volverse frágiles cuando sus símbolos se quiebran. Y en Cajamarca, el símbolo fue tomado con una precisión casi quirúrgica. Lo que siguió no fue un derrumbe automático, sino una cascada. Traducciones imperfectas, miedos, rivalidades internas, urgencias españolas, cálculos cusqueños, decisiones de generales y una red que ya no sabía a quién obedecer sin miedo. Quédate como una imagen que no grita, pero pesa. Un chasqui corriendo de noche, respiración fina por la altura, llevando un quipu hacia un destino incierto. La cuerda anudada no es solo mensaje, es el intento desesperado de mantener unido un mundo. Y, en algún punto del camino, ese mundo ya empezó a cambiar sin retorno,
no por un ejército enorme, sino por la combinación perfecta de división interna y un enemigo que supo tocar el centro exacto donde la red temblaba. La marcha hacia Cusco no fue un desfile victorioso. Fue una operación quirúrgica hecha con miedo. Si uno abre los archivos imaginarios de esa semana, los silencios, las cartas incompletas, las frases que las crónicas pasan por encima, aparece una sensación constante. Los españoles avanzaban como quien camina sobre hielo delgado, sabiendo que debajo hay un mar oscuro. Tenían caballos, acero, pólvora, sí, pero lo que más tenían era el rehén simbólico y una apuesta desesperada: llegar al corazón antes de que el corazón se cerrara, porque el imperio inca no era solo ejércitos, era geografía organizada, puentes colgantes, caminos de piedra, tambos con depósitos, chasquis que convertían las distancias en horas. Y esa misma perfección, una vez que el eje político quedó atrapado, se transformó en un pasillo abierto para el enemigo. La conquista del Perú, vista desde este ángulo, parece menos una invasión y más una apropiación de infraestructura. Tomar el sistema, girar la llave y obligarlo a funcionar para otro dueño. En el camino, la expedición aprende a leer señales. No señales místicas, sino señales humanas. Pueblos que miran desde lejos, mensajeros que aparecen con demasiada calma, silencios donde debería haber mercado, rostros que no expresan odio abierto, sino cálculo. Es el lenguaje típico de un imperio en crisis. Nadie quiere apostar mal. En una guerra civil reciente, la prudencia se vuelve instinto. Muchos no sabían si los extranjeros serían aplastados en una semana o si serían útiles para ajustar cuentas internas. Ese espacio de duda fue el oxígeno del avance. Y entonces aparece la palabra que en un documental de Archivos Secretos se vuelve central: legitimidad. Los españoles no podían gobernar el Perú solo con fuerza. Necesitaban un rostro local que convirtiera órdenes extranjeras en obediencia andina. La idea de un Inca funcional no era un capricho, era el mecanismo. Por eso, en torno a 1533, el nombre de Manco Inca Yupanqui entra como pieza decisiva. Manco pertenecía a la élite cusqueña, con linaje y reconocimiento. Y en ese momento, su figura podía ser presentada como continuidad, como orden, como una manera de evitar el vacío. Pero aquí la sombra se vuelve interesante. ¿Fue Manco elegido por convicción, por supervivencia, o por una combinación de presión y promesas que nadie escribió del todo? En los papeles oficiales todo parece racional: alianzas, acuerdos, ceremonia, proclamación. Pero si miras la situación real, Manco estaba en una trampa perfecta. Si se negaba, podía desaparecer, como tantos en las guerras de sucesión. Si aceptaba, ganaba vida y una posibilidad mínima de influir. Pero se convertía en puente para el enemigo. Y un puente, por definición, sirve a quien lo cruza. Es probable que Manco pensara en tiempo, en futuro, en oportunidad. Aceptar ahora para reorganizar después. Esa lógica aparece muchas veces en historias de ocupación. El colaborador inicial que no se ve como colaborador, sino como estratega de supervivencia. El problema es que el ocupante rara vez suelta el control cuando ya lo tiene. Mientras tanto, del lado inca, los generales de Atahualpa siguen siendo una amenaza invisible. La historia popular a veces hace parecer que, capturado el inca, todo se derrumbó. Pero en realidad el poder militar no desapareció. Se redistribuyó. Quisquis y Chalcuchímac, entre otros, todavía podían mover ejércitos. Y lo más inquietante para los españoles era la posibilidad de un ataque coordinado. No necesariamente una batalla frontal, sino cerrar pasos, cortar suministros, destruir puentes, aislarlos en la altura. Los Andes ofrecen 1000 maneras de detener a un grupo pequeño sin necesidad de gran guerra. El hecho de que eso no ocurriera de inmediato vuelve a levantar la misma pregunta incómoda. ¿Fue indecisión? ¿Fue desorganización? ¿O fue que el imperio estaba demasiado ocupado en resolver su propio conflicto interno como para reaccionar con unidad? Aquí entra una hipótesis que no contradice los hechos, pero sí cambia el tono. Es posible que en Cusco y en otras élites regionales existiera una expectativa de usar a los españoles contra los atahualpistas y luego eliminarlos. La historia está llena de apuestas así, y casi siempre terminan mal para quien apuesta,
porque el invitado aprende las reglas del juego demasiado rápido. El error típico es creer que el extranjero es solo una herramienta, pero una herramienta con ambición se convierte en dueño. Al acercarse a Cusco, los españoles y sus aliados indígenas, porque también aquí hubo alianzas locales, resentimientos regionales, cálculos, se presentan como restauradores del orden cusqueño. Esa narrativa era estratégicamente perfecta. No venimos a destruir su mundo, venimos a corregirlo. No venimos a quedarnos, venimos a ayudar. No venimos como enemigos, venimos como árbitros. Y cuando un territorio está traumatizado por guerra civil, el discurso del árbitro puede seducir incluso a quienes desconfían, porque el trauma busca estabilidad, aunque sea una estabilidad falsa. Cusco, la ciudad de piedra y memoria, era más que una capital. Era un archivo vivo. Las panacas, los linajes, los palacios, los templos, las huacas cercanas, los caminos que salían como brazos hacia las provincias. Tomar Cusco significaba tomar el relato de quién era legítimo. Y por eso, cuando Cusco cae bajo influencia española en 1533, no es solo un evento militar o político, es un cambio de centro, un desplazamiento del cosmos imperial. En las crónicas, el ingreso a Cusco tiene una sensación casi ceremonial. Pero desde la perspectiva secreta, lo que importa es lo que se negocia detrás. ¿Quién entrega llaves? ¿Quién señala depósitos? ¿Quién identifica rivales? Porque una ciudad no se domina solo entrando, se domina sabiendo dónde está su nervio. Y ahí aparece de nuevo el poder de los intermediarios. Nobles cusqueños que quieren recuperar su posición, servidores que buscan seguridad, traductores que filtran información, aliados que piden recompensa. La conquista no avanza como una flecha, avanza como una red de favores y temores. Y mientras todo esto ocurre, dentro del bando español crece otra guerra, la del reparto. Pizarro y Almagro no eran dos nombres en armonía, eran dos ambiciones destinadas a chocar. En 1533, esa fractura todavía no explota del todo, pero ya vibra. Los hombres miran el oro, miran la ciudad, miran el futuro gobierno y se preguntan quién será dueño de qué. Esa pregunta acelera decisiones, porque cuando dos líderes temen que el tiempo favorezca al otro, ambos tienden a fijar hechos, ocupar, nombrar, registrar, tomar posesión, dejar marcas. La urgencia española no fue solo miedo a los incas, fue miedo a los propios españoles. Aquí, el archivo imaginario mostraría algo que las crónicas no suelen subrayar, que muchas decisiones se tomaron con el reloj del rival en mente. No basta con conquistar, hay que conquistar antes de que otro lo reclame. Eso explica la prisa, la dureza, la necesidad de legitimar rápido a un inca amigo, la necesidad de fundar instituciones y repartir encomiendas. Es el nacimiento del Estado colonial como carrera contra el tiempo. La figura de Manco Inca, en Cusco, queda atrapada en esa prisa. De cara al pueblo, su presencia podía calmar. De cara a los españoles, su presencia era una herramienta. Y de cara a sí mismo, era un dilema. Los gestos simbólicos importaban. Procesiones, proclamaciones, rituales adaptados. Todo era una puesta en escena para convencer a la red de que el centro seguía funcionando. Pero por debajo, el centro ya había cambiado de manos. En este punto, los archivos secretos suelen tener una carpeta marcada como una palabra: eliminación. Porque para que una continuidad controlada funcione, deben desaparecer alternativas. Alternativas políticas, alternativas rituales, alternativas de liderazgo. Y eso no siempre ocurre con espectáculo. A veces ocurre con acusaciones, con juicios improvisados, con decisiones rápidas presentadas como necesarias. En 1573, el mundo está lleno de necesidades que justifican cualquier cosa. Y cuando la historia se escribe después, esas necesidades se vuelven frases limpias. Pero en el presente, debieron sentirse como miedo puro. Miedo a un levantamiento. Miedo a un ejército invisible. Miedo a que el símbolo prisionero provoque una reacción masiva. Fuera de Cusco,
Mientras el nuevo orden intenta fijarse, los generales atahualpistas siguen siendo un problema. La guerra civil, lejos de terminar, cambia de forma. Ya no es solo Huáscar contra Atahualpa, es Cusco tratando de recomponerse y regiones del norte que no aceptan fácilmente. El choque entre facciones abre un corredor perfecto para la intervención extranjera. Cada bando sospecha del otro más de lo que sospecha del extranjero. Ese es el veneno que deja una guerra interna. Y ese veneno, en 1533, todavía estaba fresco. Si miras todo como una escena lenta, casi para dormir, puedes imaginar la ciudad de Cusco en una tarde fría. Piedra dorada bajo luz baja, sombras largas, un viento que baja de las montañas. En las calles, gente observando en silencio. En los patios, nobles calculando. En los templos, la sensación de que el mundo se ha corrido un paso. No hay necesidad de mostrar sangre para sentir lo que pasa. Basta sentir la tensión de un orden que intenta mantenerse con ritual, mientras el poder real ya está siendo administrado por manos ajenas. Y aquí aparece el verdadero secreto, el que raramente se dice en voz alta, que la conquista del Perú no se hizo solo venciendo, se hizo reemplazando. Reemplazando la idea de a quién se obedece, reemplazando el idioma del mando, reemplazando la forma de registrar el tributo, reemplazando, poco a poco, el centro de gravedad. Pero también, en esa misma noche cusqueña, empieza a nacer algo que los españoles no pudieron controlar del todo. La conciencia de que Manco Inca no era un final, sino una pausa. Que la aparente calma no era rendición, sino reorganización. Que la red, aunque herida, seguía viva. Y que cuando una red sigue viva, puede aprender nuevas rutas, incluso rutas de resistencia. En los próximos pasos de esta historia, la pregunta deja de ser ¿cómo entraron? Y se vuelve ¿cómo se sostuvieron? Porque entrar a un imperio es una cosa, mantenerlo, otra muy distinta. Y el Perú, con sus montañas infinitas y su memoria de piedra, no iba a aceptar el reemplazo en silencio para siempre. En los archivos que nadie presume, hay una clase de documento que casi nunca se lee en voz alta. El documento que cierra una vida para abrir un sistema. No es épico, no tiene música. Es una decisión escrita con tinta seca, tomada en una habitación donde el aire huele a humo de vela y a miedo. Y si seguimos la conquista del Perú como si fuera una carpeta sellada, el punto más delicado no es la entrada a Cusco, ni el brillo del oro en los templos, sino el instante en que los conquistadores comprendieron una verdad brutal. Mientras Atahualpa viviera, el imperio inca todavía podía imaginarse completo. Si Atahualpa moría, el imperio se convertiría en un tablero de piezas sueltas. Por eso, cuando se habla de la ejecución de Atahualpa, conviene verla con ese lente frío de archivo, no como un arrebato, sino como una maniobra de control. En las crónicas se repiten las justificaciones: conspiración, idolatría, amenaza de ataque, necesidad de seguridad. Todo suena razonable si lo lees desde el escritorio del vencedor, pero si lo escuchas desde las montañas, la lógica cambia. El Inca no era solo un hombre, era una cuerda que mantenía tensas y alineadas a muchas provincias. Cortar esa cuerda era cortar la posibilidad de una reunificación rápida bajo un símbolo reconocido. Lo inquietante es que esa decisión se tomó en un ambiente donde casi todo era rumor. Rumores de ejércitos acercándose, rumores de generales del norte moviéndose, rumores de traiciones dentro de Cajamarca, rumores de que el oro reunido era solo una fracción de lo que existía. En un mundo así, el rumor no es chisme, es arma. Y los españoles, formados en fronteras violentas, sabían que el rumor sirve para justificar lo que se desea hacer. Si el miedo es útil, se amplifica. Si la amenaza conviene, se repite. En esa niebla de voces, la figura de Atahualpa se vuelve demasiado peligrosa para un grupo pequeño que quiere convertirse en gobierno. Los expedientes también guardan otra sombra, la del rescate como trampa de calendario. Atahualpa negocia y paga, pero el pago no compra su libertad. Compra tiempo para que el enemigo aprenda. Y el aprendizaje fue rápido. ¿Cómo funcionan los caminos? ¿Quiénes son los nobles clave?
¿Qué provincias están resentidas? ¿Dónde se guardan depósitos? ¿Cómo se mueven los mensajeros? ¿Qué gestos abren puertas? Cada visita a Atahualpa, cada audiencia, cada traducción imperfecta era una lección. En la lectura secreta, el rescate fue una escuela, y cuando terminó la escuela, el maestro incómodo ya no era necesario. Hay un detalle que suele pasar como si fuera un simple gesto religioso: el bautismo antes de la muerte. En el papel colonial, eso se presenta como salvación del alma, como triunfo espiritual. En el terreno político podía ser otra cosa, un intento de convertir la muerte en un acto legítimo para el público español, y de paso, enviar un mensaje a los andinos. El símbolo ha sido tomado, renombrado, reducido a un rito del vencedor. Los imperios no solo dominan territorios, dominan escenas. Y esa escena quedó como marca. Después de ese corte, el Perú entra en la fase de continuidad fabricada. La continuidad fabricada es una técnica. Si eliminas al centro real, necesitas un centro visible. Y ahí la figura de Manco Inca se vuelve más importante, pero también más peligrosa. Porque cuanto más lo usan como rostro, más evidente se vuelve que el rostro no manda. Y cuando una sociedad percibe que su rostro sagrado es solo una máscara, la obediencia empieza a gritarse. En Cusco, esa fabricación de continuidad se mezcló con algo que los archivos registran mejor que cualquier crónica romántica: el reparto. El reparto de casas, de tierras, de personas, de obligaciones. Es la transformación de una conquista en economía. Hay papeles que asignan encomiendas, que nombran autoridades, que miden tributos. Es el instante en que la ciudad deja de ser tomada y pasa a ser administrada. Y la administración, aunque parezca aburrida, es el verdadero triunfo colonial, porque es donde el día a día queda amarrado. En esa misma hora, el oro de Cusco cambia de destino. No hace falta describir saqueos con morbo. Basta comprender el mecanismo. Los templos no eran solo templos, eran depósitos simbólicos. El Coricancha, con su prestigio, era un centro del orden solar. Convertir esos metales en lingotes era más que codicia. Era convertir un universo en mercancía. El oro, en el mundo inca, tenía una carga ritual y política. En el mundo imperial español, era una cifra. Y cuando un símbolo se vuelve cifra, el pasado pierde su idioma. Pero los archivos secretos suelen contener otro tipo de nota, escrita al margen: faltan piezas, porque siempre faltan piezas. En casi todas las grandes conquistas hay tesoros que desaparecen, quipus que no se registran, depósitos que nunca se encuentran, rutas que no quedan claras. En el Perú, esa ausencia se convirtió en mito. El oro escondido, los cargamentos que se desvían, las riquezas enviadas al norte, la idea de que lo mejor se perdió en el camino. Algunas de esas historias son exageraciones, claro, pero otras nacen de un hecho real. Las élites andinas sí intentaron mover riqueza lejos de manos extranjeras. Es lógico. Si tu mundo se hunde, escondes lo que puedas para el futuro. La pregunta no es si escondieron, sino cuánto y dónde. Y aquí aparece un nombre como una sombra que se mueve por la cordillera: Rumiñahui, asociado a la resistencia en la región del norte, cerca de Quito, en los años siguientes. En muchos relatos, su figura se enlaza con el misterio del tesoro de Atahualpa. No porque sea un cuento mágico, sino porque en un imperio en crisis, los generales intentan salvar recursos para seguir luchando. La idea de que parte del rescate o de la riqueza imperial fue desviada o escondida en rutas de montaña no rompe la lógica histórica, la confirma. Los Andes permiten ocultar. Los Andes protegen con distancia, altura y silencio. Mientras los españoles se acomodaban en Cusco, también crecían las rivalidades internas entre ellos. El expediente colonial tempranísimo está lleno de tensiones. Pizarro y Almagro, bandos, promesas, títulos, límites de gobernación. La conquista del Perú fue también una guerra latente por el derecho a mandar. Y esa guerra interna es un secreto a voces. La disciplina del vencedor suele ser frágil porque está hecha de ambición compartida. Cuando el botín aparece, la fraternidad se vuelve contrato. Y un contrato, tarde o temprano, se disputa.
En esa disputa, la figura de Manco Inca vuelve a quedar atrapada, porque los españoles no solo lo usan frente a los andinos, lo usan entre ellos. Un bando puede presentarse como protector del Inca para legitimar su posición ante el otro bando. Así, el Inca se convierte en ficha, no en soberano. Y hay algo profundamente corrosivo en eso. Cuanto más se le obliga a ser ficha, más crece el resentimiento silencioso. Y el resentimiento, cuando es de piedra, se vuelve paciencia. Y cuando es de paciencia, se vuelve plan. Los archivos, si pudieran hablar, también mencionarían otro fenómeno: la reorganización de la obediencia local. No toda provincia veía a Cusco de la misma manera. Algunas regiones habían aceptado el dominio inca hacía pocas generaciones. Otras estaban integradas por alianzas y por fuerza. Cuando el centro se debilita, esas provincias empiezan a pensar en sí mismas. Algunas buscan ventaja, algunas buscan venganza, algunas buscan autonomía. Los españoles explotaron esa diversidad, ofrecieron recompensas, reconocieron caciques, prometieron estabilidad. Pero cada promesa llevaba un veneno, el veneno de cambiar la naturaleza de la autoridad. Un curaca reconocido por el Imperio Inca no era lo mismo que un cacique reconocido por un documento español. El papel transforma el poder, y el papel también transforma el castigo, porque con el papel llegan nuevas formas de legalidad, juicios, acusaciones, condenas. Un mundo donde la culpa se decide en idioma extranjero y en ritual extranjero. Para muchos andinos, eso debió sentirse como entrar en un laberinto. Y en un laberinto, la gente aprende dos cosas: a obedecer por miedo o a mentir por supervivencia. Ambas alimentan el mismo resultado: la confianza social se desgasta. En ese mismo tiempo aparece una red nueva, la red religiosa. Frailes y clérigos comienzan a establecer presencia, a entender lenguas, a construir iglesias sobre antiguas huacas o cerca de ellas, a reordenar calendarios. En el Perú, como en México, la evangelización se convirtió en una forma de administración del sentido. Y aunque algunos religiosos criticaron abusos y defendieron a indígenas en distintos momentos, el sistema general seguía siendo colonial. Reorganizar la vida para que encaje en el orden imperial. El control no se hace solo con armas, se hace con costumbre. Pero el elemento más decisivo de este tramo es la sensación de que el imperio no se rendía, sino que se fragmentaba en resistencias grandes y pequeñas, algunas visibles, ejércitos que aún existen, generales que aún mandan, regiones que no aceptan la nueva autoridad, otras invisibles, esconder comida, retrasar tributo, fingir obediencia, proteger rutas secretas, pasar mensajes en quipus, sostener rituales en silencio. Un imperio no muere cuando cae su capital, muere cuando su red deja de reconocerse a sí misma. Y en 1533, la red todavía se reconocía, aunque estuviera herida. En Cusco, la vida cotidiana empezó a parecer normal en la superficie. Repartos, nombramientos, ceremonias, pero bajo esa superficie, la ciudad era un volcán frío. Cada piedra recordaba, cada linaje recordaba, cada general recordaba, y Manco Inca, caminando entre palacios donde ya no podía decidir libremente, debía sentir la humillación como un metal caliente. En muchas historias, la rebelión futura parece un giro repentino, pero vista desde este punto, no parece repentina, parece inevitable. No porque el destino esté escrito, sino porque el método colonial estaba fabricando su propia respuesta. La última imagen de este tramo, si la pintamos como un plano cinematográfico para dormir, es la de una noche en Cusco. Cielos limpios, estrellas duras por la altura, y una ciudad de piedra donde, dentro de patios cerrados, se hablan pocas palabras. Afuera, los españoles se sienten dueños. Adentro, los andinos sienten que el mundo ha sido prestado a la fuerza, y que nada prestado así puede durar para siempre. En algún lugar, lejos, en una quebrada donde el viento silba como si guardara secretos, un cargamento oculto espera. No como leyenda brillante, sino como promesa silenciosa. La promesa de que el imperio, aunque derrotado en el centro, todavía conserva algo que el papel del vencedor no puede registrar. La primera gran mentira de una conquista es que, una vez tomada la capital,
el mundo se rinde. En el Perú de 1533 ocurrió lo contrario. El mundo empezó a moverse por debajo, como una montaña que cruje sin caerse todavía. Cusco estaba ocupado, sí, y un inca había sido presentado como continuidad, sí, pero la red imperial no era una sola cuerda, eran miles de hilos. Y cuando un hilo se corta, los otros no desaparecen, buscan otra forma de sostener el peso. En esos días, la ciudad de piedra se llenó de señales contradictorias. Por un lado, los españoles caminaban como dueños, repartían casas, señalaban depósitos, miraban los templos con ojos de inventario. Por otro, los patios cusqueños seguían respirando una memoria antigua, silenciosa, y esa memoria no aceptaba del todo el guión nuevo. Se obedecía por prudencia, por temor, por cálculo, no por adhesión. Eso es lo que los archivos secretos te harían notar. La obediencia que se ve no siempre es obediencia verdadera. A veces es una máscara que el tiempo desgasta. Manco Inca, en el centro de esa escena, era el símbolo más frágil y más peligroso. En el papel era Inca. En la realidad era un puente vigilado. Le pedían que calmara a los suyos, que ordenara, que legitimara. Y cada vez que lo hacía, corría el riesgo de perder prestigio ante los andinos. Pero si no lo hacía, podía perder la vida. Ese equilibrio es el tipo de equilibrio que no dura, porque la legitimidad no se sostiene si todos ven las cuerdas. Y en Cusco, las cuerdas estaban a la vista. Guardias, control, órdenes que no nacían del palacio, sino de la voluntad extranjera. Los españoles, mientras tanto, estaban atrapados en su propia urgencia. Ya no era solo conquistar, era consolidar antes de que el territorio se les fuera de las manos. Y consolidar significaba dos cosas muy concretas: controlar los caminos y controlar los nombres. Los caminos, porque sin caminos no hay tributo ni movilidad. Los nombres, porque quien nombra gobierna. Nombrar autoridades locales, nombrar aliados, nombrar enemigos. En ese acto de nombrar, la administración colonial empezó a tomar forma como una red nueva superpuesta a la antigua, pero la antigua red no estaba muerta. En el norte y en otras regiones, los generales leales al bando de Atahualpa todavía eran una fuerza real. La guerra civil, lejos de terminar, se transformó en guerra de fracciones bajo un nuevo cielo. Para los cusqueños que habían sufrido al ejército atahualpista, la presencia española podía parecer útil por un tiempo. Una protección contra el regreso del norte. Para los partidarios de Atahualpa, la presencia española era una usurpación que debía ser expulsada, pero primero había que resolver el tablero interno. Esa división era el combustible perfecto para que el ocupante avanzara. Un imperio dividido puede sobrevivir. Lo que no puede es reaccionar con unidad. Se sintió entonces una amenaza que los conquistadores conocían bien por instinto, aunque no por experiencia andina: la amenaza de un cerco. No un cerco formal con murallas, sino un cerco geográfico, pasos cerrados, puentes cortados, suministros interrumpidos, mensajeros desaparecidos. En los Andes, la distancia puede ser un arma más afilada que el acero, y por eso los españoles necesitaban una cosa por encima de todo: aliados locales y información constante. Sin aliados, eran extranjeros perdidos en altura. Con aliados, eran una fuerza con ojos. Aquí aparece una capa de la historia que suele quedar en segundo plano: la micropolítica de los curacas y jefes locales. Muchos habían sido integrados al imperio inca hacía relativamente poco. Algunos resentían tributos, otros estaban cansados de campañas, otros habían perdido parientes en la guerra civil. Cuando el centro se debilita, los márgenes calculan, y los españoles ofrecieron un trato básico, repetido en muchas conquistas: si me ayudas, te reconozco; si me sirves, te mantengo; si me guías, te premio. Ese reconocimiento podía parecer un respiro frente a la maquinaria tributaria inca, pero era un respiro envenenado, porque el nuevo reconocimiento venía atado a papeles, a deudas, a un poder que no hablaba la lengua del lugar. Los archivos secretos también subrayarían una figura inquietante: el intérprete,
el mediador, el hombre que está entre mundos y por eso puede torcerlos. En Cusco, en las audiencias, en los repartos, en las negociaciones, la palabra traducida era la llave de muchas puertas. Si un mensaje se traduce con una intención distinta, la historia cambia sin ruido. No hace falta imaginar un villano perfecto. Basta entender que, en un ambiente de desconfianza, cada traducción es sospecha, y la sospecha rompe los puentes internos de una sociedad que ya venía rota. El oro y la plata, mientras tanto, dejaron de ser símbolos para convertirse en logística. No eran solo riqueza, eran el imán que atraía decisiones. El reparto de botín creó jerarquías nuevas dentro del bando español, y esas jerarquías traían su propia guerra silenciosa. Pizarro y Almagro, con sus hombres, medían territorio y futuro. Cada uno quería asegurarse una parte que no pudiera ser discutida después. Por eso, la conquista del Perú se aceleró no solo por miedo a los incas, sino por miedo a los propios compañeros. En el expediente, ese sería un capítulo oscuro. Cómo el vencedor se devora a sí mismo mientras todavía no ha terminado de vencer. En ese mismo clima, algunos líderes andinos capturados o considerados peligrosos fueron eliminados con una rapidez que suena administrativa en el papel, pero que en la realidad debía sentirse como una señal de terror. Cuando un ocupante elimina a figuras militares o nobles con capacidad de reorganizar resistencia, no solo elimina cuerpos, elimina posibilidades. Y al eliminar posibilidades, intenta fabricar un futuro sin alternativa. Ese intento, paradójicamente, suele producir el efecto opuesto. Las alternativas se vuelven clandestinas y más obstinadas. Manco Inca observaba todo, y lo que observaba era una lección, que el ocupante no estaba interesado en una convivencia equilibrada, sino en un reemplazo definitivo. En los primeros tiempos, pudo existir la ilusión de que se podía negociar una especie de cogobierno o una recuperación gradual del control. Pero el reparto, la humillación cotidiana, la apropiación simbólica de templos, la manera en que se trataba a los nobles, todo empujaba hacia una conclusión silenciosa. El tiempo de la máscara se agotaría, y cuando la máscara cae, lo que queda es decisión. A la vez, dentro del mundo andino, la memoria imperial seguía organizada en algo que los españoles no comprendieron del todo: la disciplina de la red. Aunque el centro estuviera ocupado, los caminos seguían ahí, los tambos seguían ahí, la gente sabía moverse por rutas que no aparecen en mapas enemigos. Los mensajeros podían desaparecer en quebradas y volver con información. En un imperio de montañas, el territorio es un archivo vivo, guarda secretos en su forma, y esos secretos eran ventaja para cualquier resistencia futura. Por eso, si uno escucha la época como un documental de archivos secretos, hay un detalle que sobresale: la calma visible era demasiado perfecta. Una calma así suele ser preparatorio, no necesariamente porque todo esté planificado como una conspiración moderna, sino porque una sociedad herida se adapta, aprende a callar, aprende a observar, aprende a esperar. Los españoles leyeron esa calma como sometimiento, y esa fue una de las lecturas más peligrosas. En Cusco, además, había otra tensión, la tensión del significado. En el mundo inca, los espacios sagrados estaban ligados al orden del universo. Cambiar esos espacios, fundir metales rituales, reorganizar templos, no era solo saqueo, era declarar que el cosmos había cambiado de dueño. Eso, para muchos, era intolerable, pero no siempre podía responderse de inmediato con armas. A veces se responde con algo más lento: preservar rituales en secreto, trasladar símbolos, sostener la memoria fuera de la mirada del ocupante. Ese tipo de resistencia no hace ruido, pero mantiene el corazón vivo. Y mientras el corazón se mantenía vivo, los españoles hacían lo que todo poder externo hace cuando teme perder control: exigir pruebas de lealtad, pedir tributos, pedir hombres, pedir servicios, pedir acompañamiento. Cada pedido era un lazo más, y cada lazo una razón más para que la resistencia, cuando llegara, no fuera una protesta, sino un quiebre total. Porque llega un momento en que ya no se trata de negociar condiciones, se trata de recuperar el derecho a decidir.
Hay un mito muy repetido, casi inevitable en historias de conquista, el mito del tesoro escondido, del oro perdido, de los cargamentos desviados. En el Perú, ese mito tomó fuerza porque el paisaje lo permite y porque la lógica histórica lo sugiere. Cuando un imperio colapsa en su centro, intenta salvar recursos para rearmarse. No es magia, es estrategia. Algunas riquezas debieron esconderse, otras debieron perderse en rutas, otras debieron ser tomadas por facciones rivales, y cada ausencia alimentó rumor. El rumor, a su vez, alimentó codicia española, y la codicia española alimentó presión sobre nobles y pueblos. Es un círculo. La búsqueda de oro produce violencia administrativa, y esa violencia produce más resistencia. En ese círculo, los españoles comenzaron a depender de un sistema que era, al mismo tiempo, su herramienta y su peligro, el sistema andino de abastecimiento. Sin apoyo local, cualquier guarnición era frágil. Sin comida, sin guías, sin cargadores, sin información. La ocupación era un espejismo. Por eso el ocupante necesitaba mantener la apariencia de legitimidad. Por eso necesitaba un inca visible. Por eso cuidaba la escena, como un director cuidando un teatro. Y ese teatro debía repetirse cada día para que el mundo no se le escapara. Pero el teatro cansa, y la gente que actúa a la fuerza, tarde o temprano, decide dejar de actuar. Si miras Cusco en una noche de 1533 con ojos tranquilos, verías una ciudad que parece silenciosa, pero en ese silencio, el aire está lleno de preguntas. ¿Quién manda de verdad? ¿Cuánto durará esto? ¿Qué haremos cuando el momento llegue? En patios cerrados, los nobles hablan bajo. En casas comunes, se murmura. En caminos, los mensajeros corren. En los templos, el vacío pesa. Y Manco Inca, en medio, aprende la lección definitiva de los imperios ocupados, que la paciencia no es resignación, es preparación. La ocupación española, al buscar consolidar rápido, estaba construyendo una estructura pesada sobre un suelo que todavía se movía. Y cuando pones piedra sobre suelo inestable, la piedra no calma el suelo, solo hace que el quiebre, cuando llegue, sea más fuerte. En 1533, el quiebre aún no había estallado del todo, pero ya tenía forma, ya tenía razones, ya tenía memoria. Y en las montañas, la memoria no se borra, se guarda, se esconde y espera, como un fuego pequeño protegido del viento, listo para crecer cuando el mundo crea, equivocadamente, que por fin está oscuro y en silencio. En algún momento, después de que el polvo de Cusco se asentó y las primeras ceremonias de continuidad se repitieron como un teatro obligado, los españoles descubrieron algo que no aparece en los relatos heroicos. Conquistar no es lo mismo que dormir tranquilo. La conquista te da una ciudad. La calma te exige un imperio entero obedeciendo sin rechistar. Y en el Perú, la obediencia nunca fue un bloque. Fue una superficie tensa, como hielo sobre agua profunda. En las habitaciones donde se tomaban decisiones, el problema se resumía en una frase que ningún cronista pondría en letras grandes. No somos suficientes. No suficientes para vigilar cada camino. No suficientes para controlar cada puente colgante. No suficientes para evitar que la red inca, herida pero viva, se recombine en otro lugar. Por eso, la administración colonial temprana no fue solo repartir riquezas, fue inventar una forma de sostener el control con muy pocas manos. Y ahí nacen los verdaderos mecanismos del dominio: alianzas forzadas, castigos ejemplares, promesas de protección y un uso obsesivo de intermediarios. Cusco, como corazón antiguo, era un premio, pero también una trampa, porque su poder simbólico era enorme y por eso mismo concentraba resentimientos. En los patios de piedra, los linajes cusqueños veían cómo los extranjeros tocaban lo que no debían tocar, cómo medían templos como si fueran almacenes, cómo convertían lugares sagrados en inventario. Y la ciudad, sin necesidad de gritar, empezó a comportarse como un animal vigilante, silenciosa, observadora, esperando el error del cazador. En ese ambiente, Manco Inca se volvió una figura doble. De cara al ocupante,
era la llave de la obediencia. De cara a los suyos, era un espejo incómodo. La continuidad convertida en máscara. Y lo más peligroso de una máscara es que, si la fuerzas demasiado, se rompe delante de todos. Los españoles querían que Manco ordenara tributos, que apaciguara provincias, que validara repartos, pero cada orden que él pronunciaba bajo presión arrancaba un trozo de su prestigio. La legitimidad no se conserva obedeciendo a quien humilla tu símbolo. La legitimidad se conserva demostrando que tu símbolo aún tiene voluntad. Los archivos secretos de esta fase no serían pergaminos misteriosos. Serían pequeñas señales repetidas. Una audiencia que termina con un silencio largo. Una promesa que se hace y se interpreta de dos maneras. Una humillación cotidiana que en el papel parece disciplina. Una frase traducida con un matiz que enciende un rumor. Y el rumor, en un mundo donde el miedo corre más rápido que los chasquis, es pólvora. Porque el Perú, tras 1533, se convirtió en un país de rumores. Rumores de tesoros escondidos en quebradas. Rumores de generales que aún podían levantar ejércitos. Rumores de provincias que se negaban a pagar. Rumores de que el Inca verdadero había sido reemplazado por un Inca de conveniencia. Rumores de que los españoles no venían solo a mandar, sino a borrar. Cada rumor empujaba una decisión. Y muchas decisiones se tomaron no por certeza, sino por pánico. En ese pánico también se alimentó la codicia. No una codicia simple, sino una codicia ansiosa, nerviosa, que siempre piensa que falta algo. En Cusco y en los caminos hacia el norte, los conquistadores buscaban depósitos que no aparecían, rastros de cargamentos que se habían desviado, objetos que la élite andina habría intentado esconder para el futuro. Y esa búsqueda generaba otra clase de violencia, la violencia administrativa. Interrogatorios, exigencias, presión sobre curacas, sobre familias, sobre servidores. Y cuanto más presionas a una sociedad que ya está traumatizada por guerra civil y por invasión, más la empujas hacia una conclusión. No hay convivencia posible, solo espera. Mientras la presión crecía, los españoles intentaron fijar una capital funcional. En los primeros años, la lógica imperial buscó un punto donde el control fuera más respirable que en la altura cusqueña. El Valle de Jauja, por su ubicación y clima, fue considerado y llegó a funcionar como primer centro administrativo provisional. Pero el Imperio español piensa siempre en rutas mayores. El mar, la comunicación, el flujo. Y tarde o temprano esa lógica apunta a la costa. No porque la costa sea más peruana, sino porque la costa conecta con Panamá, con el Caribe, con España. El corazón colonial no podía vivir solo de piedra y altura. Necesitaba puerto, entrada, salida. El Perú empezaba a ser reordenado hacia el océano. Ese movimiento hacia la costa no fue solo geográfico, fue psicológico. Para los andinos, el poder tradicional miraba a Cusco y a las montañas. Para los españoles, el poder verdadero miraba al mar. Y cuando dos centros miran en direcciones distintas, el país queda estirado como una cuerda. En esa cuerda, Cusco se vuelve el símbolo herido y la costa el nuevo centro de papel, de sello, de embarque. La conquista, entonces, no solo cambia gobernantes, cambia la orientación del mundo. Y en medio de ese cambio, creció otra tensión, la tensión española interna. Porque un imperio recién conquistado es, también, un botín discutible. Pizarro y Almagro, con sus seguidores, representaban dos futuros posibles de mando. Aunque todavía convivieran bajo acuerdos frágiles, la fractura ya era visible. Jurisdicciones, títulos, reparto desigual, resentimiento por méritos y recompensas. En un archivo real, esa fractura aparecería como cartas al rey, como acusaciones formales, como reclamos de derechos. En la vida diaria, debía sentirse como una sombra, una sensación de que el enemigo no estaba solo afuera. Esa fractura interna tuvo un efecto directo sobre la relación con Manco Inca y con la élite local. Porque cuando el ocupante está dividido, se vuelve más errático. Un día ofrece, otro día amenaza. Un día protege, otro día saquea.
Un día promete respeto, otro día humilla. La incoherencia es veneno para la estabilidad. Y para una élite andina que buscaba señales claras para decidir si resistir o adaptarse, esa incoherencia era una confirmación. El nuevo orden no traía paz, traía incertidumbre permanente. En ese clima, Manco Inca aprendió algo que solo se aprende viviendo dentro de una jaula abierta, que el control español dependía de su colaboración y de la colaboración de los suyos. Sin cargadores, sin guías, sin abastecimiento, sin redes locales, los extranjeros eran vulnerables. No vulnerables en un duelo, sino vulnerables en la logística. Y la logística es el verdadero talón de Aquiles en los Andes. Puedes tener acero, pero si no comes, no mandas. Puedes tener caballos, pero si no conoces los pasos, te pierdes. Puedes tener pólvora, pero si el territorio se niega a sostenerte, tu poder se vuelve ruido sin cuerpo. Por eso, en los corredores de piedra, debió circular una pregunta silenciosa. ¿Y si dejamos de sostenerlos? No como acto inmediato, sino como estrategia. Dejar de sostenerlos significa cortarles el aire de la red. Significa que un puente se rompe por accidente, que un camino se vuelve impracticable, que una provincia entrega tarde, que un mensajero no llega. Significa que la obediencia aparente se convierte en sabotaje lento. Y el sabotaje lento es perfecto para un imperio de montañas, porque el ocupante no sabe dónde empieza el sabotaje y dónde termina la geografía. Los españoles, por supuesto, intentaron prevenir esa posibilidad reforzando su control sobre símbolos y sobre personas. Intentaron sujetar a Curacas con promesas y castigos. Intentaron vigilar a Manco más de cerca. Intentaron mostrar fuerza con pequeñas demostraciones. Pero cada intento de sujetar más apretaba el nudo que terminaría ahogando la confianza. La conquista del Perú estaba entrando en la fase donde el dominio se hace pesado, y lo pesado siempre termina hundiéndose en suelo inestable. Y aquí, en el tono de Archivos Secretos, aparece una escena que no necesita ser literal para ser verdadera. Consejos nocturnos. Reuniones discretas donde se habla de rutas, de depósitos, de lealtades, de quién todavía puede levantar gente, de qué provincias responderían si se diera una señal. En un mundo sin papel europeo confiable, esas reuniones no dejan acta, dejan memoria, dejan quipus quizá, o señales transmitidas por mensajeros. Y esa ausencia de acta es lo que hace que la historia oficial parezca demasiado limpia, porque lo más decisivo raramente queda escrito por los vencidos. Si la cámara se moviera por Cusco en ese tiempo, verías dos mundos superpuestos. Uno, visible, españoles organizando, repartiendo, civilizando, según su lógica. Otro, invisible, miradas que se cruzan, silencios que pesan, rutas que se recuerdan, depósitos que se protegen, gente que aprende a decir sí con la boca y no con el cuerpo. En la superficie, la conquista parece cerrada. Debajo, apenas estaba empezando. Y el detalle final de esta fase, el más importante para lo que viene, es simple. Manco Inca dejó de ser solo un símbolo utilizado. Se convirtió en un símbolo que entiende. Y cuando un símbolo entiende, deja de actuar. Empieza a planear. Empieza a medir el momento exacto en que el ocupante está más extendido, más confiado, más dividido. Empieza a esperar la grieta, porque los conquistadores, sin darse cuenta, estaban fabricando la condición perfecta para una tormenta. Control basado en pocos hombres, rivalidad interna creciendo, dependencia logística de la población local, y una ciudad sagrada herida que aún conservaba memoria de mando. En los Andes, la tormenta no siempre llega con relámpago. A veces llega como un viento fino, que primero solo mueve una antorcha, y luego apaga toda una sala. Y así, en la quietud de los patios cusqueños, el imperio ocupado parecía dormir, pero no era sueño. Era contención. Era preparación. Era el silencio anterior a una decisión que, cuando ocurra, no necesitará justificar nada en papel, porque hablará el idioma más antiguo de las montañas, el idioma de la recuperación del centro por la fuerza de una red que nunca dejó de existir. Hay una escena que casi nunca se cuenta como debería,
el instante en que un poder ocupante se da cuenta de que el símbolo que estaba usando ya no está obedeciendo por miedo, sino fingiendo por estrategia. Ese instante no suele dejar actas, deja cambios de mirada, deja guardias más cerca, deja puertas que antes estaban abiertas y ahora se cierran con doble tranca. Y en el Perú, en los meses y años que siguieron a 1533, esa escena empezó a repetirse con una frecuencia inquietante alrededor de Manco Inca, porque Manco no era un hombre cualquiera, era un centro móvil de legitimidad, y la legitimidad, cuando se mueve, puede convertirse en un cuchillo. Los españoles lo habían llevado al escenario como un instrumento, creyendo que con un rostro bastaba para sostener un imperio entero. Pero la historia no funciona como un teatro simple. Un rostro aprende, un rostro escucha, un rostro recuerda. Y cuando ese rostro entiende que lo están usando para fabricar obediencia, se forma algo que los archivos no escriben, pero que se siente en todas las conquistas: el plan silencioso de recuperar el derecho a mandar. En Cusco, el nuevo orden era una superposición violenta. Sobre palacios y huacas se instalaron casas ocupadas, sobre rutas rituales, recorridos militares, sobre jerarquías antiguas, órdenes nuevas que entraban por la boca de intérpretes. Eso era lo que más desgastaba. No era solo la pérdida de un gobierno, era la pérdida del significado. Que te digan qué debes creer, dónde debes rezar, qué tributo es legal, quién es autoridad porque lo dice un sello extranjero. La conquista, en su forma más profunda, es un secuestro del sentido. Y ese secuestro se volvió visible en Cusco antes de volverse rebelión. Los españoles además cometieron un error clásico. Confundieron la elegancia andina de la contención con sumisión. En un mundo de montaña, el silencio es una herramienta de supervivencia. No se grita cuando el enemigo está a 2 pasos. Se mira, se mide, se espera. Los conquistadores lo interpretaron como calma, pero era calma de lobo, no de oveja. En los corredores de piedra empezaron a circular pequeños incidentes que en el papel parecen menores, pero en la vida real son señales. Un noble humillado en público, un curaca presionado hasta romperse, un cargamento que desaparece, un mensajero que no llega, un puente que se afloja, un depósito que ya está vacío. Todo eso, tomado por separado, parece accidente. Junto, parece lenguaje. Y cuando el territorio empieza a hablar en accidentes, el ocupante entra en pánico, porque no puede castigar a una montaña por ser montaña. Mientras tanto, el mundo español se reorganizaba mirando hacia el mar. La fundación de Lima en 1535, ese acto de mover el centro hacia una costa conectada con Panamá y con España, fue, en la lógica imperial, una decisión brillante. En la lógica andina, fue una señal clarísima. El corazón ya no era Cusco. El corazón del nuevo poder quería aire salado, barcos, salida rápida de riqueza. Eso convirtió a Cusco en algo peligroso para los españoles. Un símbolo demasiado grande, demasiado cargado, demasiado lejos de la costa para controlarlo con comodidad. Cusco era una llama viva en la altura, y quien vive con una llama en el pecho, tarde o temprano arde. Aquí es donde un documental de Archivos Secretos se permitiría formular lo que muchos intuían sin decirlo: que el gran error de los conquistadores fue no comprender que estaban sentados sobre una ciudad cuya memoria funcionaba como una red. Podías ocupar un palacio, sí. Podías repartir casas, sí. Pero no podías ocupar la memoria colectiva de un imperio con 100 hombres. Esa memoria se movía por caminos invisibles, por parentescos, por lealtades antiguas, por rituales clandestinos, por mensajes que no siempre eran palabras. Y en esa red, Manco Inca empezó a hacer lo que hacen los líderes que saben esperar: aparentar docilidad mientras miden la fuerza real del enemigo. Medir cuántos españoles hay en Cusco, medir cuándo salen, medir con quién discuten, medir quién está más débil, el bando de Pizarro o el bando de Almagro. Porque la rivalidad española, esa grieta interna, no era un detalle, era una oportunidad histórica. Cuando el ocupante se divide, el ocupado aprende a golpear donde duele. Y en el Perú, esa división se percibía como un olor en el aire. Se sentía antes de entenderse.
Los españoles también dependían de algo que los hacía vulnerables: su necesidad de intermediarios, guías, cargadores, aliados locales, curacas dispuestos a cooperar, intérpretes que traducen el mundo. Esos intermediarios eran su sistema nervioso. Si el sistema nervioso se desconecta, el cuerpo colonial se vuelve torpe. Por eso, una resistencia inteligente no necesita enfrentarse de inmediato en campo abierto. Le basta con cortar nervios, cortar información, cortar abastecimiento, cortar confianza, cortar rutas. En un territorio de quebradas, eso puede ser más efectivo que una batalla. Aún así, en la historia del Perú hay un momento que se acerca como un trueno contenido: el levantamiento de Manco Inca y el asedio de Cusco en 1536, cuando la resistencia deja de ser solo clandestina y se vuelve visible. No hace falta narrarlo como espectáculo sangriento, basta entender lo que significa. Significa que la máscara se rompe, que el símbolo se niega a seguir siendo herramienta, que el imperio andino, aunque fracturado, encuentra un punto común: expulsar al ocupante del centro sagrado. ¿Cómo se llega a ese punto? No como una orden escrita, sino como una acumulación de humillaciones y de cálculo. Las fuentes sugieren que Manco fue sometido a presiones constantes, a controles, a promesas incumplidas y a desprecios que, en una cultura de dignidad ritual, no son cosas pequeñas. A veces se cuenta como si la rebelión fuera repentina, pero una rebelión así no nace en un día. Nace como una grieta en piedra. Al principio apenas se ve, luego un invierno la abre. En esa lógica es plausible, y aquí hablamos como archivo, con prudencia, sin convertir hipótesis en certeza, que existieran reuniones discretas entre nobles cusqueños y jefes regionales, usando redes de parentesco y de lealtad antigua para preparar apoyo, que se guardaran armas, que se aseguraran rutas de retirada, que se señalaran depósitos ocultos de comida para sostener una campaña, que se pactara el momento exacto en que los españoles estuvieran más confiados o más divididos. Nada de esto necesita misterio sobrenatural para ser real. Es simplemente estrategia de un mundo que ya sabía hacer guerra mucho antes de conocer a Europa. Y hay otro detalle que los archivos de la conquista suelen esconder detrás de frases limpias: la logística humana. El imperio inca no se sostenía solo por guerreros, se sostenía por gente que cargaba, cocinaba, preparaba caminos, movía recursos. Cuando esa gente decide colaborar con una resistencia, el territorio entero se convierte en aliado, y el ocupante, aunque tenga acero, se queda sin suelo. En 1536, cuando la resistencia se vuelve abierta, se ve precisamente eso: la fuerza de una red que todavía sabe moverse. El asedio de Cusco, además, tiene un significado simbólico que rara vez se explica con calma. Fue un intento de recuperar el centro ritual antes de que el centro se transformara por completo, porque cada mes que pasaba, el nuevo orden colonial construía más costumbre, y la costumbre es la verdadera conquista. Cuando la gente empieza a creer que siempre fue así, Manco no podía permitir que siempre fue así se instalara en Cusco. Tenía que demostrar lo contrario, que el orden antiguo aún respiraba. La respuesta española ante esa amenaza fue también típica de un poder colonizador: resistir, aguantar, pedir refuerzos, cerrar filas, usar alianzas y convertir la crisis en justificación de más control. Las rebeliones, en el papel imperial, suelen convertirse en prueba de que se necesita más disciplina, más castigo, más impuestos, más vigilancia. Es un círculo. La resistencia alimenta el endurecimiento, y el endurecimiento alimenta nueva resistencia. Y entonces, la historia del Perú entra en una fase que, si la miras desde lejos, parece inevitable. La retirada hacia espacios donde el símbolo puede sobrevivir sin estar a la vista del ocupante. Surge la lógica de Vilcabamba, ese refugio selvático y montañoso donde la resistencia inca se reconfigura, no como imperio completo, sino como continuidad rebelde. Vilcabamba no es solo un lugar, es un concepto, el imperio que se niega a morir del todo. El centro perdido se desplaza a un borde inaccesible, y desde ese borde, el pasado sigue hablando. En un documental de tono secreto,
Esa sería la carpeta más inquietante, la carpeta de lo que el ocupante nunca logra registrar por completo, porque el poder español tenía un arma enorme, el papel, el sello, el archivo. Pero los Andes tenían una arma distinta, la invisibilidad del territorio y la persistencia de la memoria. Muchas cosas quedaron fuera del archivo colonial porque el archivo colonial no podía entrar en todas las quebradas, ni entender todos los quipus, ni controlar todas las redes de parentesco. Esa es la gran limitación del imperio. Cree que lo que no registra no existe, pero lo que no registra, a veces, es lo que lo termina desgastando. Hay algo sereno y triste en comprender que la conquista del Perú no termina en 1533. Lo que termina en 1533 es una etapa, la del golpe al centro y la fabricación de continuidad. Lo que empieza después es una guerra larga por el sentido, por la obediencia y por la memoria. Y esa guerra larga no siempre se gana con batallas, se gana con costumbre, con desgaste, con hambre de recursos, con división interna, con políticas que van cambiando según la necesidad imperial. Si cierras los ojos y lo escuchas como historia para dormir, imagina Cusco de noche, a más de 3000 metros, bajo un cielo de estrellas frías. En una casa ocupada, un español duerme pensando que la ciudad es suya. En un patio de piedra, un noble andino no duerme. Escucha los sonidos del viento y piensa en rutas, en nombres, en señales. En los caminos, un mensajero corre sin antorcha. No lleva un papel, lleva una memoria. Y esa memoria, silenciosa, persistente, es el verdadero archivo secreto del Perú. El archivo que no se quema porque no está escrito en tinta, sino en piedra, en camino, en parentesco y en una decisión simple que, una vez tomada, ya no se puede deshacer. La decisión de dejar de sostener al ocupante con el propio suelo. Cuando Cusco dejó de ser un escenario y se convirtió en un incendio lento, la historia cambió de textura. Ya no era el relato de una captura brillante ni el brillo de un botín. Era un problema de respiración. ¿Cómo se respira en una ciudad tomada si, alrededor, el territorio entero empieza a negarte el aire? En esos momentos, lo que decide el destino no siempre es la espada, sino la logística. La comida que llega o no llega, los mensajeros que aparecen o desaparecen, los aliados que hoy sonríen y mañana miran al suelo. La retirada hacia Vilcabamba no fue, en esencia, una huida. Fue una idea. Un desplazamiento del centro hacia un lugar donde el centro pudiera sobrevivir sin ser visto. Los españoles pensaban en capitales que se registran, que se dibujan en mapas, que se conectan con puertos. Los incas, en ese momento, empezaron a pensar en algo más antiguo, el poder que se vuelve paisaje. Vilcabamba era selva y montaña, quebrada y niebla, caminos que se cierran con lluvia, puentes que el ojo extranjero no adivina. Si Cusco era piedra y memoria pública, Vilcabamba era memoria protegida. Se siente, si uno escucha con atención, que ese movimiento no nació en un día. Nació de la experiencia directa de la humillación. Cuando un símbolo comprende que lo están usando como una máscara, la máscara se vuelve insoportable. Y cuando la máscara se vuelve insoportable, el cuerpo busca un lugar donde volver a ser cuerpo. Manco Inca, tras el choque abierto, no podía permanecer en la capital como un rostro vigilado. Necesitaba un espacio donde su palabra no pasara por puertas ajenas, donde la red pudiera reorganizarse sin que cada decisión estuviera contaminada por la mirada del ocupante. Y sin embargo, incluso en la resistencia, nada era puro. El imperio inca había sido un imperio. Había integrado pueblos diversos por alianza y por presión. Por eso la resistencia no era automática ni uniforme. En algunos lugares, la gente se sumó con fuerza. En otros, calculó. En otros, dudó. Hay provincias que no se levantan cuando el centro lo ordena, porque el centro ya no es el mismo para ellas. Eso es lo que hacen los imperios cuando se quiebran. Revelan qué tan profundo era el tejido y donde solo había costura. Los españoles interpretaron Vilcabamba como un problema que se resolvería, un foco rebelde,
una sombra que se puede apagar con campaña. Pero la sombra no era solo militar, era simbólica. Mientras existiera un Inca libre, aunque fuera en un rincón de montaña y selva, la conquista no podía presentarse como un cierre. Podían fundar ciudades, levantar iglesias, repartir encomiendas, pero la historia quedaba abierta. Y cuando la historia queda abierta, el poder colonial vive con una ansiedad permanente. La ansiedad del capítulo que no consigue su punto final. Esa ansiedad se ve en los gestos pequeños. Reforzar guarniciones, exigir más tributos, buscar informantes, presionar curacas para que denuncien rutas, castigar con rapidez cualquier rumor de apoyo a la resistencia. Lo que en papeles se llamaría pacificación suele ser, en realidad, administración del miedo. Y el miedo, cuando es excesivo, hace que la gente aprenda a mentir mejor. El archivo colonial se llena de declaraciones y de testigos, pero no siempre de verdad. Se llena de lo que el poder necesita escuchar para sentirse seguro. En ese mismo tiempo, el mundo español dentro del Perú empezó a partirse como madera seca. La rivalidad entre bandos no era un detalle político, era una grieta estructural. Cada promesa hecha en la conquista tenía un destinatario, y cuando llegó el momento de repartir, la promesa se convirtió en disputa. La ciudad tomada se volvió también un territorio disputado por quienes la habían tomado, y ese fue uno de los secretos más útiles para la resistencia. El ocupante no era un solo bloque. Tenía hambre, tenía miedo y también tenía guerra interna. Esa guerra interna fue cambiando el mapa del peligro. A veces el enemigo principal para un español no era un ejército andino, sino otro español con títulos, con cartas, con respaldo, con hombres. Los andinos podían sentirlo en el aire. Discusiones, cambios de guardias, decisiones contradictorias, órdenes que se anulan. Y cuando el poder se contradice, pierde su aura. En un mundo donde la autoridad se sostiene en la apariencia de inevitabilidad, cualquier contradicción es una fisura por donde entra el rumor. En un archivo secreto, esta etapa estaría llena de notas marginales. No confiar, vigilar, cambiar ruta, detener mensajeros y de nombres de intermediarios, porque el intermediario es el nervio más frágil, el que traduce, el que guía, el que negocia, el que informa. Los españoles necesitaban intermediarios para todo, y los intermediarios, a su vez, aprendieron que su poder estaba en la ambigüedad. Un guía puede conducir o extraviar, un traductor puede suavizar o encender, un curaca puede colaborar hoy y apoyar mañana a la resistencia. Así se vuelve el territorio cuando está ocupado, un tablero donde cada pieza tiene dos caras. En Vilcabamba, la continuidad inca empezó a tomar forma como un estado pequeño, una corte en movimiento, una legitimidad que se conserva a través de rituales, de linajes, de memoria. No era el imperio total de antes, pero era suficiente para mantener viva la idea del imperio. Y esa idea era peligrosa, porque una idea no se conquista con acero, se intenta conquistar con costumbre, reemplazar calendarios, reemplazar nombres, reemplazar relatos. Pero cuando la idea tiene un refugio, la costumbre colonial no logra cerrar la herida. Hay algo casi hipnótico en pensar en cómo dos sistemas de memoria se enfrentaron. El español, papel, firma, sello, archivo. El andino, quipu, testimonio oral, ritual, paisaje. El archivo español podía quemarse o perderse. El paisaje, no. El paisaje guarda rutas, guarda escondites, guarda silencios. Y el quipu, aunque muchos españoles lo miraran como simple cuerda, podía contener una contabilidad de tributo, una genealogía, un recuerdo político. En la lógica de archivos secretos, se entiende por qué el poder colonial, con el tiempo, desconfiaría de lo que no podía leer. Lo ilegible es sospechoso, y lo sospechoso se reprime. Esa represión no siempre fue visible como violencia inmediata. Muchas veces fue burocrática. Prohibiciones, confiscaciones, vigilancia sobre rituales, presión para traducir el mundo andino a categorías coloniales. La burocracia tiene una forma particular de crueldad. Parece orden, pero cambia vida sin gritar. Para dormir, conviene recordar esto con calma.
Gran parte de la conquista se consolida no en batallas, sino en listas, en repartos, en obligaciones que se vuelven rutina. A la vez, la resistencia tampoco era un cuento simple. Vivía con sus propias tensiones. Regiones que se fatigan, nobles que dudan, comunidades que sufren por el peso de dos mundos, el viejo imperio y el nuevo. La supervivencia exige adaptaciones que pueden parecer contradicción, negociar en un frente, resistir en otro, ceder en un punto para salvar otro, guardar un símbolo hoy para mostrarlo mañana. La resistencia andina, en esa etapa, fue más parecida a un río subterráneo que a una ola gigante. Y un río subterráneo no siempre se ve, pero es persistente, erosiona, se desliza, espera. En los corredores coloniales, mientras tanto, circulaban historias que el archivo oficial intenta domesticar. Historias de tesoros no encontrados, de depósitos vacíos, de cargas desviadas hacia quebradas imposibles. Algunas de esas historias se inflaron, claro, porque la codicia necesita leyenda para justificarse. Pero otras pudieron ser reales en lo esencial. La élite andina había aprendido, desde la guerra civil, que el futuro se compra con recursos. Guardar recursos era guardar posibilidad. Y en un mundo donde el ocupante dependía de extraer, cualquier recurso escondido era un desafío. La costa, con su nueva capital administrativa mirando al mar, aceleró el drenaje de riqueza. Y con el drenaje llegó otra transformación: la reorientación del país hacia el Atlántico. Rutas, impuestos, embarques, comunicaciones. El Perú dejó de mirarse solo a sí mismo y empezó a funcionar como pieza de un sistema imperial. Eso es lo que hace una conquista. Convierte un territorio en engranaje. Para muchos, esa conversión fue lenta, casi imperceptible. Para otros, fue inmediata y dolorosa. Pero en el archivo, se vuelve una serie de decisiones pequeñas que se acumulan hasta que el paisaje social ya no se reconoce. En medio de todo, la figura de Manco Inca en Vilcabamba era una herida viva para el poder colonial y también una responsabilidad inmensa para los suyos. Porque sostener un símbolo no es solo declararlo, es alimentarlo, protegerlo, organizarlo. Y eso exige disciplina, exige lealtades, exige una economía mínima. La resistencia no puede vivir solo de rabia. Necesita comida, rutas, refugios, acuerdos. Esa parte rara vez se cuenta porque no es brillante, pero es la parte real. Y en los Andes, lo real siempre vuelve a la logística. ¿Cómo cruzas un paso? ¿Cómo guardas maíz? ¿Cómo sostienes gente en altura o en selva? Los españoles, a su vez, aprendieron a temer el terreno. No el terreno como paisaje bonito, sino el terreno como enemigo. El terreno decide tiempos, decide cansancio, decide sorpresa. Y por eso el poder colonial se apoyó cada vez más en alianzas locales y en información. Necesitaba ojos, necesitaba manos, necesitaba que el propio país sostuviera la ocupación. Esa es una de las verdades más silenciosas de la conquista. El ocupante solo se vuelve estable cuando consigue que una parte del ocupado haga funcionar la máquina. Y esa parte, muchas veces, no lo hace por amor, lo hace por supervivencia. En un documental de Archivos Secretos, esta etapa se narraría con una pregunta suave, casi susurrada. ¿Qué se pierde cuando un imperio cae y sobrevive solo como sombra? Se pierde el centro visible, pero se gana una forma distinta de continuidad, una continuidad clandestina. Y lo clandestino tiene una fuerza particular, porque no necesita convencer a todos, le basta con mantenerse vivo. Imagina, para cerrar esta parte con calma, una noche húmeda en Vilcabamba. No una noche de batalla, sino una noche de refugio. La selva respira, el agua corre lejos, la niebla se cuelga de los árboles. En un espacio protegido, una pequeña corte mantiene rituales, mantiene nombres, mantiene memoria. Y a cientos de kilómetros, en una ciudad costera que mira al mar, el poder colonial registra cifras, firma papeles, cree que el mundo ya cambió para siempre. Pero el poder que cree demasiado en su archivo olvida algo esencial, que la memoria puede vivir fuera del archivo, escondida en el terreno,
guardada en rutas que el papel no alcanza. Y esa es la sensación que queda. El Perú de estos años no es un capítulo cerrado. Es un país con dos respiraciones. Una, la respiración del nuevo orden que se escribe y se envía por barco. Otra, la respiración antigua que se esconde en montaña y selva, que no busca ser vista, solo busca durar. Porque durar, en un mundo conquistado, es una forma de victoria lenta. Y la victoria lenta es la más difícil de apagar. A veces la historia no cambia con un grito, sino con un susurro que queda atrapado en un despacho. Hay decisiones que, en el momento, parecen pequeñas. Una firma, una carta enviada a la costa, una orden dada a un capitán cansado. Y sin embargo, esas decisiones abren grietas que tardan años en verse. En el Perú, cuando la resistencia se refugia y el poder colonial se reorganiza mirando al mar, comienza la etapa más difícil de comprender, porque ya no es una guerra clara, es una guerra de nervios, de rutas, de lealtades partidas y de archivos incompletos. Si tú miras los años posteriores como un expediente reservado, notarás una obsesión constante, el miedo a lo que no se ve. Vilcabamba, en los papeles del poder, no es solo un lugar, es un problema sin forma. No es una ciudad que puedas tomar con ceremonia, ni un valle que puedas marcar en un mapa simple. Es una idea escondida en montaña y selva. Y cuando un imperio colonial teme a una idea, se vuelve más burocrático y más duro a la vez. Quiere registrar, quiere clasificar, quiere probar que controla. Esa necesidad de probar el control crea más control sobre la gente común, y la gente común, para sobrevivir, aprende a esconderse dentro de la obediencia. En esos años, el nuevo orden colonial intenta fijarse con rutinas, tributos, repartos, encomiendas, inspecciones, castigos ejemplares que en el papel suenan legales. Pero lo que más pesa no es la rutina en sí, sino el mensaje que deja, que el país ahora tiene dos centros, uno visible, que firma y envía informes a España, otro invisible, que no firma, pero dura. Y ese centro invisible, aunque pequeño, obliga al centro visible a vivir en alerta. No se puede dormir bien cuando sabes que en las montañas existe un símbolo que aún respira. Por eso los españoles empiezan a depender todavía más de intermediarios. Necesitan guías, necesitan lenguas, necesitan curacas que aseguren provincias, necesitan informantes. Y aquí aparece uno de los secretos más simples y más potentes de cualquier ocupación. El intermediario nunca es neutral. Un intermediario puede servir al ocupante por miedo hoy y servir a la resistencia por honor mañana. Puede traducir con precisión o con veneno. Puede exagerar amenazas para ganar recompensa. Puede esconder rutas para proteger a su gente. Y el ocupante, aunque quiera controlar todo, no puede controlar el corazón de quien le abre la puerta. En una lectura de archivos discretos, hay un tema que vuelve una y otra vez: la información. ¿Cómo sabía el poder colonial dónde mirar? ¿Cómo sospechaba de ciertos linajes? ¿Cómo encontraba depósitos y rutas? Y, al revés, ¿cómo sabía la resistencia cuándo moverse, cuándo atacar, cuándo desaparecer? La respuesta rara vez está en espías, como en las películas, pero sí está en una realidad más lenta. Redes sociales, parentescos, favores, deudas, rivalidades internas. En un imperio andino, el parentesco era política. En un imperio colonial, el papel era política. Y el choque entre parentesco y papel produjo un terreno perfecto para el doble juego. Gente que hablaba en dos idiomas, que prometía a dos bandos, que sobrevivía como puente. Aquí es donde las hipótesis se vuelven interesantes sin romper la historia. No hace falta inventar sociedades secretas para entender que en Cusco, Lima y las rutas intermedias existieron circuitos de información que no quedaron del todo registrados. Es razonable pensar que algunos quipus, por ejemplo, fueron escondidos o destruidos no solo por temor religioso, sino por temor político. Un quipu podía ser memoria de tributos, sí, pero también podía ser memoria de lealtades, de genealogías, de derechos sobre tierras. Y lo que el poder no puede leer, lo teme y lo persigue.
Por eso, en un expediente hipotético, habría notas sobre cuerdas sospechosas, sobre mensajeros, sobre rituales persistentes. Y del lado andino habría silencio. Guardar lo que no conviene mostrar, mover lo que no conviene perder. Mientras tanto, en el propio mundo español, la fractura se abre como una herida que no cicatriza. Pizarro y Almagro, más que dos hombres, representan dos futuros del mismo botín. La conquista del Perú no produce un gobierno estable de inmediato. Produce una disputa por quién tiene derecho a mandar. Ese detalle, que a veces se cuenta como pelea entre conquistadores, en realidad fue una grieta estructural que debilitó el control colonial justo cuando más necesitaba cohesión. Y la resistencia andina, aunque no siempre pudiera vencer en campo abierto, sí podía sobrevivir mejor cuando el ocupante estaba dividido. Se sienten entonces años como 1537 y 1538 como páginas tensas del expediente. La batalla de las Salinas, 1538, el destino final de Almagro y el aumento de resentimientos dentro del bando vencedor no son solo episodios internos. Son señales al país entero de que el poder nuevo no trae paz, trae competencia. Y donde hay competencia, hay oportunidades. Un curaca escucha que los españoles se pelean y piensa, no son invencibles. Un mensajero oye que un capitán español no confía en otro y entiende que el enemigo no es una roca, sino una madera que se puede partir. Luego llega 1541 y el asesinato de Pizarro en Lima, que en cualquier expediente colonial habría sido un golpe de alarma. Si los españoles matan a su líder en su propia ciudad, ¿qué estabilidad pueden prometer al resto del territorio? Ese tipo de eventos no solo cambia la política, cambia el clima mental. El poder colonial, al sentirse vulnerable, endurece su administración. Y al endurecer, rompe más vínculos. Es un círculo peligroso. Miedo colonial produce control. Control produce resentimiento. Resentimiento produce resistencia. Resistencia produce más miedo. En paralelo, la corona intenta ordenar el caos con leyes y funcionarios. Cuando aparecen reformas, como las nuevas leyes de 1542, no lo hacen porque el imperio sea generoso, sino porque el imperio entiende que un sistema sin límites se quema a sí mismo. Regular encomiendas, proteger formalmente a indígenas en ciertos términos, limitar abusos. Todo eso también es una estrategia de estabilidad. Pero en el terreno real, las reformas chocan con intereses locales. Y esa fricción genera nuevas rebeliones dentro del mundo español, como la de Gonzalo Pizarro, y nuevos episodios de guerra civil. El Perú se convierte, entonces, en un lugar donde la autoridad cambia de rostro muchas veces, y cada cambio de rostro abre un espacio para que lo invisible sobreviva. Y Vilcabamba sigue ahí, como un latido, no siempre atacando, no siempre visible, pero presente. La continuidad inca en ese refugio funciona como una llama controlada. No quiere quemarse de golpe, quiere durar. Y durar significa administrar su propio territorio pequeño, sostener ritual, mantener linajes, mantener símbolos, conservar la idea de que el mundo no se ha cerrado. Esa idea, repetida en silencio, es más peligrosa que un ejército enorme, porque un ejército se derrota, una idea se reproduce. En los documentos coloniales, a veces aparece Vilcabamba como reino rebelde, a veces como remanso, a veces como asunto pendiente. Pero lo más inquietante es lo que no aparece. Las rutas exactas, los acuerdos discretos, los nombres de quienes ayudaban sin decirlo. Es razonable pensar que hubo una frontera porosa. Comerciantes, mensajeros, familiares, gente que entraba y salía. Y toda frontera porosa produce mercado, produce rumor, produce doble lealtad. Un funcionario colonial puede creer que controla porque tiene guardias en un camino, pero el territorio siempre tiene más caminos que guardias. En esta etapa, también se redefine la memoria. Los cronistas escriben, los religiosos registran, los vencedores producen relatos donde su dominio parece inevitable. Pero la memoria andina no se rinde al papel, se vuelve clandestina, se canta, se cuenta, se repite en familias, se guarda en prácticas y en silencios. A veces el archivo colonial menciona idolatrías con un tono de amenaza, porque lo que llama idolatría es, muchas veces,
persistencia cultural. Y donde hay persistencia cultural, hay un núcleo que no se ha entregado del todo. Si lo miras como una cámara lenta, el Perú de estos años se parece a un tablero nocturno. En la costa, la administración mira al océano. En la sierra, la memoria mira a Cusco. En la selva alta, un símbolo mira hacia el futuro. Y el futuro, para el poder colonial, exige un cierre definitivo, porque un imperio no tolera bien una historia abierta, le incomoda, lo desgasta, lo humilla. Por eso, en un expediente final, se sentiría la presión creciente por resolver Vilcabamba, no solo por seguridad militar, sino por necesidad narrativa. El imperio quiere poder decir que la conquista terminó, quiere un punto final. Y esa búsqueda del punto final es, muchas veces, lo que vuelve más cruel la última fase de una resistencia, porque ya no se negocia, se intenta borrar. Pero incluso antes de ese intento de cierre, el hecho de que Vilcabamba exista durante décadas demuestra algo que la historia oficial a veces suaviza, que la conquista del Perú no fue un relámpago que apagó un mundo, fue un proceso de reemplazo incompleto, sostenido por conflictos internos, por adaptación y por resistencia. Y si hay algo secreto aquí, no es un tesoro escondido ni una cámara oculta en una montaña. Es el secreto de cómo sobrevive un pueblo cuando pierde el centro. Sobrevive convirtiendo su centro en memoria protegida. Sobrevive haciendo del silencio una estrategia. Sobrevive esperando el error del ocupante, no por romanticismo, sino por paciencia. Y así, mientras el nuevo orden colonial firma papeles y cambia autoridades, el país real, el país de caminos y parentescos, sigue respirando por debajo. Un día, un funcionario cree que ha pacificado una región porque no hubo ataque, pero la región no está pacificada, está midiendo, está aprendiendo, está guardando fuerzas, y en esa distancia entre lo que el archivo afirma y lo que la montaña sabe, se mueve el verdadero Perú de esta etapa, un Perú donde la historia no termina, solo cambia de forma, y donde el capítulo más decisivo es precisamente el que no queda escrito con claridad, porque quien lo vivió no podía permitirse dejarlo en tinta. El punto final que busca un imperio casi nunca es un punto final para la gente. Es un punto final para el archivo, para la firma, para la frase que tranquiliza a la corona. Todo está bajo control. Y en la historia del Perú, ese deseo de cierre se fue convirtiendo en una obsesión lenta, como un hilo que aprieta cada año un poco más. Porque mientras existiera Vilcabamba, mientras existiera un Inca fuera del alcance directo, la conquista seguía siendo, en el fondo, un capítulo abierto. Si miras el expediente completo, la línea que separa 1532-1533 de lo que viene después es clara. Primero fue el golpe al centro, luego fue la guerra por el significado. En esa guerra por el significado, la resistencia inca no necesitaba ganar cada enfrentamiento. Le bastaba con durar para demostrar que el orden colonial no era inevitable. Y durar fue exactamente lo que hizo, durante décadas, como una brasa guardada en selva alta. Los españoles, por su parte, aprendieron a administrar el territorio con una mezcla de rutina y ansiedad. La rutina, tributos, autoridades, fundaciones, rutas hacia el mar, registros que vuelven el país un engranaje. La ansiedad, rebeliones internas españolas, disputas por encomiendas, reformas de la corona, cambios de virreyes y funcionarios, rumores persistentes de lealtades ocultas. Esa mezcla es explosiva, porque produce un poder que parece fuerte hacia afuera, pero por dentro vive nervioso, irritado, necesitado de pruebas constantes de obediencia. Y cuando un poder necesita pruebas constantes, termina pidiendo demasiado. Termina exigiendo la vida cotidiana. ¿Qué se celebra? ¿Qué se reza? ¿Cómo se tributa? ¿Quién puede reunirse? ¿Qué símbolos se toleran? Es ahí donde la conquista se vuelve más íntima. Ya no se trata solo de quién manda, sino de quién define la realidad. Y esa es la razón por la que Vilcabamba era tan peligrosa, porque mantenía otra realidad posible. En los documentos coloniales, con el tiempo, Vilcabamba aparece como problema a resolver. Y al resolverlo, el imperio no buscaba solo seguridad militar, buscaba el cierre narrativo.
capturar el último símbolo, borrar la última alternativa visible. En la historia real, ese proceso culmina en la caída final de Vilcabamba en 1572 y en la ejecución de Túpac Amaru, el último inca de Vilcabamba, después de la campaña del virrey Toledo. Ese dato es histórico y pesado, y no necesita dramatización. Basta comprender su sentido. Para el imperio, era el cierre. Para la memoria andina, era una herida que se convierte en semilla. Pero si seguimos el estilo de archivos secretos, lo más inquietante no es el hecho en sí, sino lo que rodea a ese cierre, la manera en que el poder colonial se preparó para convertirlo en un final definitivo. No solo con soldados, sino con reformas, con reorganización del tributo, con control del trabajo, con campañas contra rituales, con reubicaciones y vigilancia cultural. Era un cierre en múltiples niveles: militar, administrativo, simbólico. Como si el imperio entendiera, por fin, que no basta con vencer un ejército, hay que cortar los puentes de la memoria. Sin embargo, aquí está el secreto que ningún archivo logra sellar del todo. La memoria no depende de una capital, depende de la gente. Puede perder un palacio y seguir viva. Puede perder un linaje visible y seguir existiendo en canciones, en genealogías susurradas, en formas de trabajar la tierra, en maneras de mirar el cielo, en nombres que se repiten dentro de familias aunque el papel colonial no los quiera. Por eso, el final de 1572 no fue un final cultural, fue un final político de una continuidad estatal. Y esa diferencia es enorme. Si vuelves al origen, a Cajamarca, ves el arco completo con una claridad casi fría. Un golpe rápido capturó el símbolo central. Luego se intentó fabricar continuidad con un símbolo controlado. Luego el símbolo se rebeló. Luego el símbolo se refugió. Y finalmente, el imperio colonial buscó un cierre absoluto. Esa secuencia se repite en muchas conquistas, pero en el Perú tiene un relieve particular porque el paisaje, montaña y selva, permitió que la continuidad resistiera como un estado alternativo durante mucho tiempo. Es casi como si el territorio mismo se hubiera ofrecido como archivo vivo, una carpeta imposible de quemar. Y, sin embargo, incluso el imperio colonial pagó un precio por ese cierre. Pagó en forma de paranoia, de endurecimiento, de violencia administrativa, de conflictos internos. El Perú colonial temprano fue un territorio de tensiones que no se calmaron con la victoria. Se reorganizaron, cambiaron de forma. La conquista no trajo reposo, trajo otra clase de guerra, más lenta, una guerra por la obediencia cotidiana. Si te detienes en ese punto, puedes entender por qué esta historia sigue siendo tan potente, porque no es solo un relato de vencedores y vencidos. Es una lección sobre cómo se quiebra un centro, cómo se intenta reemplazar un mundo y cómo un mundo encuentra maneras de seguir respirando incluso cuando el archivo del vencedor afirma que todo terminó. Y ahora, como cierre de esta 10ª parte, imagina que vuelves a esa puerta del principio. No es una puerta literal, es la puerta de un expediente antiguo. Lo abres y ves páginas gastadas, sellos, firmas, números. Lees frases que intentan sonar definitivas. Pacificado, sometido, resuelto. Y entonces escuchas, por detrás del papel, algo que el papel no puede registrar: el ruido del viento en los Andes, el paso de un mensajero por un camino estrecho, el murmullo de una familia que repite un nombre antiguo en voz baja, porque ese es el verdadero contraste entre historia oficial y archivo secreto. La historia oficial necesita finales. El archivo secreto, el que vive en el terreno y en la memoria, rara vez los concede. Y así termina este tramo del relato, no con un espectáculo, sino con una certeza tranquila, que el imperio inca, como Estado, fue quebrado por una combinación de crisis interna y golpe externo. Pero como memoria, como red, como idea, siguió moviéndose por debajo del nuevo orden, incluso cuando el nuevo orden creyó que había escrito el último párrafo.